Continuamos con este curso de OSPF a fondo. En esta ocasión pues vamos a ver un tema de establecimiento de vecindades o de adyacencias OSPF. Vamos a ver qué parámetros necesitamos tener entre dos routers que pretenden establecer una sesión de vecinos OSPF. Vamos a darle directo al link del tema que nos corresponde. Y tenemos dos requerimientos. El primer requerimiento es la configuración de las interfaces y el segundo requerimiento son los parámetros básicos que deben ser iguales en la configuración de OSPF. Digo básicos porque estamos hablando de una red de un protocolo IGP base sin mezclar la utilización de OSPF para servicios avanzados. Nada más OSPF para enrutamiento básico. Ok, entonces iniciamos. Dentro de las interfaces físicas que interconectan estos dos routers, debemos asegurarnos el tener dos parámetros básicos iguales. ¿Cuáles son esos? Tenemos en este lado que ambas interfaces deben de pertenecer a la misma red. Esto lo calcula basado a la máscara de su red. Es decir, que si yo tengo una IP aquí, PLECA24, aquí también tiene que ser PLECA24. No puede ser uno PLECA25, el otro PLECA24, porque entonces no vamos a establecer una vecindad de OSPF entre ambos. También nos pide que el MTU debe ser igual en las interfaces. Si el MTU no es igual, porque lo vimos cuando vimos los tipos de mensajes que viaja la máscara y viaja el MTU y estos parámetros tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces no se establece una vecindad. Hablando de los parámetros de OSPF, estamos hablando de los contadores. Estamos hablando que el hello, que por defecto es 10 segundos, y el tiempo muerto, que por defecto es de 40 segundos, tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se puede establecer una vecindad OSPF. Lo vamos a ver en consola. Tengo aquí router 1 y lo que voy a hacer en router 1 es habilitar unos debug. Los debug lo que nos van a permitir es ver en tiempo real los mensajes de OSPF o el intercambio de OSPF. IP OSPF cuando se envían los mensajes hello en primera instancia, porque antes de establecer la vecindad pues se envían mensajes hello. Vamos a tener la siguiente configuración. Vamos a tener que router 3 tiene un MTU de 1400, de hecho creo que es menos que esto. Y router 1 tiene un MTU de 1500. Vemos que router 3 tiene una máscara PLECA25 y router 1 tiene una máscara PLECA24. Es decir, los parámetros son diferentes, no son los mismos. Significa que cuando yo levante estas interfaces, OSPF no se va a establecer. Es más, OSPF me va a mostrar en los debug qué problemas tiene para levantar la vecindad OSPF, y nos vamos a dar cuenta que la vecindad OSPF no levanta porque estos parámetros no son iguales, al igual que el tiempo del hello y el depth time. Esto nos sirve mucho para el troubleshooting, para saber por qué no me levanta una vecindad OSPF, y esto sería lo primero, lo básico que tengo que hacer antes de implementar una red OSPF, es que OSPF me levante punto a punto con mis routers vecinos. Y si no me levanta, pues tengo que hacer este tipo de troubleshooting. Tengo que estar consciente que estos parámetros tienen que ser iguales. Vamos a darle. Ok, aquí está la consola de router 1 donde hemos habilitado el debug IP OSPF hello. Voy a encender la interfaz del router 3. La interfaz va a encender y se intentará establecer una sesión OSPF. Pero esto no va a ser posible porque hay parámetros que no son iguales. Y voy a darle aquí un debug all. Y vamos a analizar los mensajes hello que estoy recibiendo en router 1. En router 1 estoy recibiendo unos mensajes hello, pero miren esto. Me están notificando y yo puedo ver aquí que no tengo una vecindad show IP OSPF neighbor. La tabla de vecinos. No tengo vecinos en la tabla porque no se ha establecido una relación de vecinos. ¿Por qué? Veamos esto. Porque los mensajes hello que estoy recibiendo ya me dicen el por qué.
Los mensajes hello me están mandando el tiempo muerto de cada uno de los routers. Y también me manda el hello de cada uno de los routers. En primera instancia me aparecen los parámetros de mi vecino. Mi vecino, en cuanto tiene su contador de hello. Remoto. Tiene el contador de hello en 1. ¿Y cuánto tiene su tiempo muerto? En 4. ¿Y cuáles son mis valores? Mis valores son los valores por defecto, 40 y 10. No coincide, por lo tanto no se puede establecer una vecindad OSPF. ¿Y qué tal la máscara? Vean las máscaras. En las máscaras, el router remoto tiene una máscara 255, 255, 255, 255, 128. ¿Y cuál es la máscara que yo tengo directamente conectada? Es una pleca 24. Por lo tanto, no hay adyacencia OSPF hasta que no resuelva estos problemas. Voy a resolverlo. Voy a poner otra vez el debut del hello. Voy a hacer esto más pequeño. Ok. Y ahí está apareciendo. Ok, ahí está. Ahí se mira más claro. ¿Ven? La diferencia de los hello y la diferencia de la máscara. Voy a solventar la diferencia de los hello. Voy a poner el tiempo de hello que es en 10 en el router 3. 10 y 40, ya está. Ya solventé la parte de los hello. Por lo tanto, si lo vemos aquí ya debería estar 40, 40, 10, 10. Pero si le doy un show IP OSPF neighbor, todavía no tengo mi vecino. ¿Por qué? Porque me hace falta otro problema. ¿Cuál es ese problema? La máscara son diferentes. Entonces debería de solventar el problema de las máscaras. Debería de volver a configurar la máscara tal como debería de ser en el router 3, que no es un pleca 25, sino que es un pleca 24. Entonces, una vez solventado ese problema, vean, ya no me va a aparecer ningún mensaje de error. Ya el mensaje hello ya no me va a decir que hay un mismatch de parámetros, sino que simplemente envío y recibo hello. Y ya no tengo un mismatch de parámetros en los mensajes hello. Pero a pesar de eso, todavía no tengo vecindad. Todavía está en un estado incompleto. El estado que buscamos es full y eso lo vamos a ver en el siguiente video sobre los estados de los vecinos. No se completa la vecindad OSPF. Vamos a ver por qué. Vamos a darle un debut IP OSPF adjacent para ver las adyacencias de los mensajes de creación de adyacencias de OSPF. Ok, aquí me dice que hay otro problema. Hay otro problema que está relacionado con un parámetro de la interfaz. Ya vimos que si no están en la misma red, no se crea, que si no tienen los mismos contadores, no se establece y también debe tener el mismo MTU. Si una interfaz tiene un MTU más bajo que el otro, entonces no se va a establecer la vecindad. Vamos a ver, y aquí dice el vecino 192.168.3.1 tiene un MTU en la interfaz mucho más bajo. ¿Sí? Alguien tiene un MTU diferente al otro. Sí, porque uno tiene un MTU de 1400 y el otro tiene el MTU de 1500. Entonces, si hay un problema donde no coinciden los MTU, no hay adyacencia OSPF. Entonces, yo puedo solventar ese problema. Yo voy a solventar el problema del MTU y vamos a tener resueltos estos tres. Entonces, voy a resolver tras cámara el problema del MTU en la interfaz del router 3. Que ya está, ya lo resolví. Nos vamos otra vez a los logs y ya está resuelto. Ahora, una vez supero los parámetros de las interfaces, me dice que hay otro error. Show IP OSPF neighbor y sigo sin tener vecinos. ¿Por qué no tengo vecinos? Porque hay otro error. Hay otro error que está relacionado con el siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el ID del área tiene que ser igual. Es decir, cuando yo OSPF lo habilito por interfaces. Si yo digo que esta interfaz, este router pertenece al área 0, pero dije que R1 en esta interfaz, este router pertenece al área 1, no puedo tener un enlace
entre interfaces que pertenecen a diferentes áreas. No puedo hacerlo porque no va a haber adyacencia. Las interfaces deben de pertenecer al mismo ID de área. Entonces, mientras eso ocurra, mientras tengo un problema en las áreas, uno esté en el área 0 y el otro esté en el área 1, nunca va a suceder la vecindad OSPF. Lo que voy a hacer ahorita es arreglar el problema del área y se va a establecer la sesión OSPF. Vamos a detener el debug, un debug all, show IP OSPF neighbor. Y ahí tenemos ya vecindad OSPF. Tenemos otros valores aquí, además de las interfaces y dentro de los parámetros del proceso OSPF que debemos respetar. Por ejemplo, el router ID de cada router o el identificador único de cada router para OSPF tiene que ser diferente. No puede ser el mismo porque va a pasar el mismo problema. El tipo de autenticación, es decir, si yo habilito autenticación en router 3, tiene que estar habilitado en router 1. Si no lo hago, no va a haber vecindad. Tienen que estar habilitados en ambos o no. Y luego tenemos las capabilities, que básicamente es tener las mismas features habilitados en ambos puntos. Aquí tengo LLS, aquí también debo tener LLS o no va a funcionar. En el caso de tratar de levantar desde un switch iOS 15 o un router iOS 15 que soporta la capability LLS, por ejemplo, contra un ASA, que es lo más común. Si tratamos de, por alguna razón, establecer una vecindad OSPF, recuerden que el ASA no soporta la característica LLS en la mayoría de las versiones de software. Por lo tanto, si el router, que es iOS 15, que ya viene habilitado por defecto el capability LLS y en el ASA no, cuando se intenta establecer una sesión de OSPF, esto no va a ser posible. No se va a hacer al menos que yo deshabilite la capacidad o el feature de LLS en el router iOS 15 o XE para poder formar adyacencia OSPF contra un ASA. Es uno de los más ejemplos que es una de las fallas más concurrentes que he visto. Entonces, en conclusión, si una adyacencia OSPF no se establece entre dos puntos, hay que revisar estos parámetros. Por lo menos hay que revisar estos primeros 5 parámetros por ley, porque pues, si lo estoy levantando por defecto de primera mano, probablemente no conozca las capabilities o ambos son del mismo sistema operativo y las soportan. No voy a configurar autenticación de entrada, pero sí necesito asegurarme que las interfaces tengan esta configuración y que los parámetros al menos sean los parámetros por defecto del hello y el tiempo muerto, que el área sea la misma entre dos routers y el router ID tiene que ser diferente. Si yo dejo que los routers elijan automáticamente su router ID, pues van a elegir uno diferente cada uno y no voy a tener ningún problema. Y los comandos debug que vimos aquí fueron nada más el debug IP OSPF hello para ver los parámetros de hello, y el otro que vimos fue el de adyacencias, ver en tiempo real los mensajes de hello y ver en tiempo real los mensajes de adyacencias OSPF. Y con esto, mis estimados, hemos concluido un video más de este curso de OSPF a fondo.